Bienvenidos y bienvenidas. ¿A dónde? ¡Ay! No me salió. Al podcast que hacemos desde la S-Escuela, el podcast de Los Rebeldes, el podcast donde aprendemos sobre cosas de la vida, sobre la vida misma académica y sobre elementos que nos pueden ayudar a ser mejor cada día. Y como siempre, y después de muchos episodios, porque no recuerdo el número, me acompaña Cristi. Cristi, ¿cómo estás? Bien, Oscar, recordando, tratando, así, ¿qué número vamos? Pero después dije, mejor no digo nada. Sí, yo creo que ahí después vamos a ponerles 56, 57, por ahí vamos. Bien, ¿y ¿Cómo vos? va la vida? Bueno, bien, poco cansado, poco estresado. Semana ha sido una semana intensa de trabajo. Yo creo que ya todos nos evaluaciones. sentimos así porque ya vamos a final de año, ya la Más que- acumulación de actividades se ha... Más que final del año es que ya estamos en épocas, ya hemos reiniciado la última parte del año y creo que es la etapa que más nos cuesta justamente por eso. Porque Pausar ya y volver. La curva de energía ya va hacia abajo. Sí. Pero ahí vamos, también porque muchos ya tienen el feeling navideño, fiestas navideñas. Ya. Entonces creo que esa es una sensación y porque hemos tenido 2 años complicados. Sí. Súper Exacto. complicados. Pero bien, creo que en lo que cabe, súper bien. Así que estamos aquí reunidos para otro podcast. ¿Qué vamos a Otro hablar temita. ahora, Chris? Dime, contame, ¿va? Porque hoy vos lo tenés más pensado el tema que yo, no hace que le meta las patas. Yo creo que es en base a lo que uno experimenta a medida sigue en el proceso de estudios. Ajá, ¿el qué? Esas trampitas que les gusta poner a ciertos docentes. Trampa. ¿Y qué intención tienen con Vamos ello? a hablar sobre las trampas en los exámenes. Si realmente deberían de existir, Ujú. por qué creen, o sea, por qué creemos que existen. Y vamos a analizar alrededor de esto. ¿Con qué querés empezar? Primero yo hablara Ajá. o empezar desde lo básico, siempre. ¿Qué es una trampa? ¿Qué es? ¿Qué es? Según el diccionario, la Ujú. parte que agarramos y que me pareció interesante es esa infracción maliciosa Ajá, infracción de maliciosa. las reglas de un juego o una competencia. Regla, o sea, decir, por ejemplo, si lo extrapolamos directamente al examen, es infringir el marco legal o de reglas que confieren o están confinadas dentro de esta acción o de este Sí, momento. aquellas que te dicen, esto es lo que te estoy evaluando, o bajo esto te voy a evaluar, bajo este marco. Pero ¿no considerarías que aquí hay como dos vertientes del asunto? Pero ahí hablamos de la vertiente de quién hace trampa o... Va, esa podría ser una pregunta. Va, ponele. Porque, para dar contexto, hablamos de Ajá. esas trampas porque nos hemos ido, hablamos sobre justamente estas pruebas dentro de los exámenes o dentro de los tests que siempre te hacen, o te hace más bien el docente querer pensar más allá. O sea, te Ujú, pregunta ujú. peras, pero tenés que ocupar las manzanas para llegar a responder el tema de las peras. Sí. Y que en teoría es un proceso de segunda o tercera línea que tenés que hacer para poder llegar a la esa respuesta. O sea que necesitas otro conocimiento que normalmente no está dentro de esa respuesta. O de esa pregunta más bien. Yo lo primero que se me viene con lo que Ajá. decís es, porque sí me ha pasado varias veces, Ujú. yo sí caigo en esas trampitas, esas cascaritas que le dicen. Ajá. Me hacen sentir de que no entendí entonces el tema. O soy... Ahí podemos poner alguien que no entiende, vaya. Ujú. Me siento alguien que no entiende. Si alguien lo resolvió y yo soy del grupo que no resolvió y después me explican y me dicen, si estaba regalado, ¿por qué no te diste cuenta? Ajá. Entonces me hace sentir que no entiendo. Entonces, ¿cuál es la intención de meter Pero una trampa? es que, a mí me parece... Si no me vas a enseñar, en base como vos decís, no me han llevado al tercer paso. Es que justamente cuando preparábamos este tema, justamente cuando yo escuchaba, y porque a mí también me ha pasado, Ujú. exámenes que, tenés que cambiarle como la vestimenta, la fórmula, Ujú. tenés que replantearla. Sí. Vaya, digamos que esos no son tan trampitas, porque están dentro del mismo proceso, pero hay procesos que realmente te los ponen que no está dentro del marco de la pregunta, que son otros datos que probablemente o no, y aquí está el debate que tendremos o la Ujú. plática que tendremos, está dentro del proceso que te han dado en clase. Muchas veces no está. Sí. Entonces esta trampa, más que generar un proceso de valoración o de evaluación del proceso de aprendizaje, se vuelve un pasillo sin salida. O sea, te vas a ir a dar al final de él porque
Porque durante el proceso educativo, el proceso de clases o el proceso formativo, como le quieras llamar, pues no te prepararon para este tipo de acciones. ¿Por qué tenés que esperar? O sea, la pregunta es ¿por qué pericas tenés que esperar hasta el parcial para hacer este tipo de trampas? ¿Por qué no lo haces durante la clase? Exactamente, que juguemos, te retaría, ¿sabes? fíjate, sí. Una actividad, vaya, aquí les pongo este reto de clases. Y en la clase generás, ¿por qué no lo resolvieron? Por esto, y generás una clase alrededor de ese momento. Sí, pero ¿por qué lo tenés que hacer hasta el examen? O sea, no tiene sentido ni de evaluación, ni formativo, no tiene nada. Que la gente dice, porque en la vida no todo no todo va a ser igual, la manera, o sea, eso sí está claro, no vamos a resolver igual. No, pero el año pasado nos dimos cuenta que aquel que estaba preparado para las incertidumbres es el que mejor ha salido. Y seguramente no era aquel que... he tenido menos frustraciones. No era aquel que pasaba las trampitas en los exámenes. Son diferentes maneras de educar a alguien hacia la incertidumbre. Eso es buscarle la manera de joderle la vida. Y hacerte la fama de, el profesor difícil de las trampas. Tenés que darte cuenta en el examen que solo te pone 3 preguntas y una de ellas hace que dependa de las otras 2. Y si la primera tiene trampa, ya, tenés 0. Es que a mí ese tipo de sí, me parece cruel. O sea, son crueles. Bajo presión entras. Mira, son crueles. Bajo presión. O sea, es todo lo que en los libros de educación no debes de hacer, son esas pruebas. Es que son dolorosas y traumáticas. No, y dolorosas. O sea, yo no sé, primero el mismo docente la repite 400,000 veces. O sea, ya cuando alguien, si la repite y ya cuando los siguientes años consiguen eso, ya la hicieron. Lo que le cambian es alguna cosita y ahí están, Como obviamente, pues como los que vas adelantando, pues, o sea, ya no lo vuelves a ver, pues. A mí lo que me preocupa es que todavía sigan aplicándolas. ¿Por qué? Porque hace poco hice uno y me aplicaron una así. Y me quedé como que no puede ser que me estén haciendo esto otra vez en esta época. Yo realmente me sulfuro un montón porque realmente no tiene, o sea, vaya, si hablamos de los exámenes son puntos de evaluación. Sí. De evaluación tanto del desarrollo docente como del desarrollo y aprendizaje del chico. O sea, valorás cómo ha estado el proceso de las materias y de los temas que se han hablado, ¿así? Y que a partir de esta valoración o esta evaluación, porque ambas cosas haces, pues el siguiente unidad puedes generar otro tipo de estrategias y puedes ir mejorando el proceso y la experiencia de aprendizaje. Sí. Pero realmente lo utilizan para joderte, para sacar estadísticas. Es que yo dejo el 60%. O sea, lo que estás haciendo es que el otro 40% no estás haciendo realmente tu trabajo como educador. Sí, estás primero dejando a alguien que porque no supo o no tuvo el ingenio de entender la trampa. Pero no tuvo el ingenio en un momento determinado. Exacto. El hombre o la mujer puede resolver sus problemas con otra manera. Sí. Es que, ¿sabes? Se nos olvidan esos exámenes que hay muchas maneras de evaluar. Esa es otra que me molesta. Cuando te dicen, no seguís el procedimiento que yo enseñé. Y vos decís, pero llegué a la respuesta. Pasa que yo no comprendo solo este proceso. Pero eso me pasó de buena manera en el colegio con una profesora de mate. Que a mí sí, lo digo, me costaron las divisiones. Y a mí quien me enseñó fue mi padre. Y mi padre me enseñó de otra manera. Y la profesora lo notó. Y dijo, lo resolviste de esta manera y está bien. Yo entiendo cómo lo estás resolviendo. No es como yo te enseñé, pero lo resolviste. Claro, o sea, porque son maneras y es que justamente eso. Entonces, ¿qué haces? Puedes hacer un examen que tenga la posibilidad la posibilidad de que lo puedas resolver de diferentes maneras. Sí. Que a mí, de verdad, que las ciencias puras, como le llamamos, no hayan llegado a esta transformación educativa es complejo, porque ¿qué decimos? Y fíjate que lo estaba viendo mucho, por ejemplo, en España actualmente están con el tema del cambio de la currícula nacional. Y están hablando, y hay alguien que yo sigo en Twitter que es educador en España, y justamente habla de esto, de que cómo el tema socioemocional en las matemáticas debería ser parte de las matemáticas mismas, no solo es la resolución de un problema bajo ciertos procesos, sino que
Hay muchos factores de comprensión del mismo problema que te pueden ayudar a poderlo resolver. ¿Por qué te sirven las matemáticas? Las matemáticas te sirven para formar este proceso lógico de desarrollo de problemas. También para que mi padre siempre lo dice, como para expandir la capacidad de tu cerebro para poder analizar problemas más complejos. Para eso te sirve. Sí, porque si llegas a lo literal de, hey, voy a ocupar las integrales, no lo vas las ocupas? Claro, exactamente, directamente. Pero si vos orientás justamente en la formación matemática hacia, primero, una resolución de problemas, fortalecer este entendimiento, y fíjate que yo igual soy súper malo por las mates, pero entiendo que, y en diseño lo ocupamos, el proceso te va a llevar a una respuesta. Esta respuesta puede ser... Obviamente en matemáticas, en ciencia normalmente son particularmente una sola respuesta, sí. Pero si lo extrapolamos, llegamos a una respuesta. En diseño pueden ser muchas, pero la llegada a esta respuesta puede ser de diversas maneras. Entonces estas diversas maneras lo podés extrapolar fácilmente a tu vida. Entonces, si lo regresamos a esa trampa que te ponen en el examen, pues no tiene sentido. No tiene ninguna razón de ser tener esas trampas ahí. ¿Cuál sería la intención de esa trampa? Si lo ponemos así, como que yo quiero ponerlos en trampa, ¿cuál es mi intención? Ya mencionaste una, era, tengo un porcentaje de que tengo que dejar al que no sepa cómo resolverla. Pero ¿cuál es otra intención? Yo creo que está más en no hacer tu trabajo completamente como educador. Darle más pensamiento a la evaluación para que enriquezca no solo vos demostrando esto, sino que el otro te devuelva lo que ha aprendido. Vaya, ¿qué ganas con que la persona haya encontrado tu trampa? Encontró tu código, encontró tu manera de evaluar. Ya no te lo vas a engañar vos. ¿Qué tenés que hacer? Volver a hacer otra trampa, otro sistema de trampas. Sí. O sea, estás generando un ciclo de desarrollo de trampas, no estás generando un proceso de aprendizaje. Es más, eso genera más traumas que aprendizaje. A mí solo traumas me generó. Sí, pues, ¿qué puedes decir? Porque de eso me acuerdo, de no haberlo resuelto. No me acuerdo cómo se resolvía. Porque la gente que dice, ay, es que con eso ya no te vuelves a equivocar. No. Ya no me vuelve, a mí, o sea, que me vuelva a pasar una situación de esas mismas circunstancias y que venga alguien que me haga trampa, pues en la vida real eso ya es ilegal. Que alguien te quiere engañar es ilegalidad. Entonces, ¿qué me estás enseñando? A que el docente, por tener el poder, puede hacer cosas ilegales. Sí, porque está pasando sobre el marco de evaluación que te dijo que te iba a poner a vos para que vos demostraras algo. ¿Vos escuchás? Sí. Entonces, también, la evaluación, ¿qué es? Lo hemos repetido. Evaluar docente, estudiante en una serie de contenidos que hemos observado. Sí. Como un hito de control. Sí. Si el docente se sale de ese marco, ¿quién está haciendo trampa? O si el estudiante, si lo ponemos del otro lado, pero ese ya lo podemos tocar en otro tema. ¿Quién es el que está haciendo algo incorrecto? Sí. El estudiante, o sea, es decir, y aquí... Y lo toman como válido. Porque pudieras, o sea, si vos como estudiante te decís, hey, me hizo esto, pudieras reclamar, es la pregunta. Primero podrías reclamar. Pero ahí... Es que lo que pasa es que muchas veces nos cubrimos mal nuestro ejercicio profesional docente porque es que así es la vida. Pero es que si vos vas a la literalidad de la evaluación, tiene que ser lo que vistes en clase o el contenido que vistes. Replanteado, o sea, tenés que saber preguntarlo qué querés obtener de lo que él te pueda decir. Podrías asumir un problema ahí uniendo todo. Perfecto. Sí, pero porque arretás. Porque es un reto, cabal. Porque así sí evaluás. Vean, este es el problema, resuélvanlo. Pero sin cascaritas, sin trampa. Cosa que vas a decir, como no lo sabe o tenías que tener un conocimiento arriba para resolverlo y no has llegado a eso y asumís que el estudiante deba tenerlo. Pero es que asumir no podés asumirlo. Exactamente. Es que es lo que yo te digo, es un no ejercicio profesional correcto. Y acostumbras a los otros. Cuando ves al otro, vos querés ser también el profe malo de las trampas. ¿Sí? Pero fíjate que aquí, retomemos. O sea, si el docente puede hacerlo. Ahí ya viene la contrapartida. La contrapartida es el estudiante, al hacer trampa, estar sobre el sistema, estará haciendo lo correcto.
si hablamos de la comparación con el docente que te ha puesto estas cascaritas, estas trampas dentro de el examen. Algo que en teoría estaría en un marco de el engaño. Sí. Te está dando pauta que vos también puedas hacerlo. O sea, obviamente no estamos diciendo que hacer trampa sea bueno, pero si alguien te puso una situación, o sea, de... ¿Cómo sería? De favorable, para equipararla, vos tendrías que tener el chance, tendrías que tener algún elemento para equiparar esta. ¿Sí? Si no, de entrada vos ya está... en desventaja entraste. En desventaja. ya no está la nota en su totalidad. ¿Lo ves como equipo de fútbol? O sea, es como que desde el principio del partido empezáramos con 7 jugadores. Resuélvalo con 7 porque ya no te dejo pasar con todos. Ajá, y yo voy a jugar con mis 11 jugadores. O vos entras con 11 y él te mete un jugador extra. Y como el árbitro no lo ve, hay 12 jugadores en el campo. O el árbitro, jugás con el árbitro. Ajá. Pues sí, a mí es lo que me parece en esa discusión interesante. Porque, o sea, si vos generás como docente esta trampa, pues es muy probable que como estudiante necesites va a buscar un recurso. O sea, vos tenés que, o sea, para hacer esto parejo, si vos te la llevas y vos querés seguir haciendo trampa, ok, dale algo de una herramienta para que se equipare esto. Si no, y que al final... Si no me parece justo. Sí, no me parece justo y que al final, si lo ponemos de un lado... No es justo, no es justo. Sí, no es justo porque vos estás queriendo demostrar algo, porque te metes a una prueba, te sometes. Sí. Y si te sometes bajo... algo que ya... Te sometes a un proceso de evaluación, sí, porque es parte y que ya vas en desventaja. Vos querés, como vos decís, equiparar ese nivel. Entonces... más bien vos vas como corderito al matadero sin saber que vas al matadero. Y a mí no me parece justo eso. Pero si ya vas a una segunda prueba con el mismo, vos ya te la pensás. Sí, pero eso... Y es una resolución de problemas sin darte cuenta. Pero Cris, eso se vuelve un problema. Sí. Porque eso es... ¿cómo te lo pongo? Es como aprender que él es así. Ajá. Pero eso no es un proceso de aprendizaje real. Porque pasás, superás el escollo y al siguiente, ¿qué vas a hacer? Llegarle con tu trampa a la trampa. Sí, es un proceso de aprendizaje, sí, pero... ¿Realmente un aprendizaje que vos querés tener en un sistema educativo? Sí, porque al final te están enseñando que hey, cualquiera te puede hacer trampa y llegate vos con tu trampa. Cualquiera te puede prepararte para hacer el movimiento. Cualquiera te puede hacer trampa. Exactamente. Fíjate que a mí eso es lo que me parece bien serio, porque a veces nosotros en la vida en general decimos, porque la gente es corrupta. Pero si vos empezás a analizar los pequeños detalles de nuestra vida, de nuestro día a día, te vas dando cuenta que la corrupción y el manejo ecuánime de la vida, pues yo no sé dónde está. Sí, no empieza desde lo avanzado, sino que viene desde atrás, de que vos aprendiste que este proceso viene repitiéndose y yo ya sé cómo resolverlo. ¿Qué tenés que hacer vos? Ser más... Nosotros en El Salvador decimos más vivo, o sea, más astuto que el docente. Sí, eso es lo que nos están enseñando, el problema. O sea, ¡ella ven el problema! Ven cómo... o sea, cómo es de serio el asunto. O sea, una trampa de examen que solo por querer quedarse de increíblemente bueno el profesor nos puede generar muchas enseñanzas malas. Sí. Y realmente está muy alejado de el proceso educativo y el hito de valoración y evaluación que puede ser este momento. Es que yo creo que esto parte de una falta de profundidad, de análisis y de comprensión y de conciencia de nuestros ejercicios diarios, tanto como estudiantes como profesores. Porque te frustras, o sea, es frustrante. Solo eso recuerdo yo de las trampas. Y me decís, que en la vida tenés que aprender y que las frustraciones tenés que superarlas. Sí, pero la frustración es en base de me preparé porque creí que estaba lista y vienen con algo que no estaba yo. Pero cualquiera te puede decir este discurso. De que, pero puede venirte una trampa, vos no sabes con qué te van a salir. Pues sí, pero yo traté de resolverlo en base a lo que yo tenía. Y no se vale, o sea, te saca 0 de un solo, no se vale ni siquiera revisar el proceso que yo seguí para tratar de resolverlo. Es que esos exámenes o ese tipo de evaluación es tipo una guerra.
te desmoralizan. Perdón. Te desmoralizan, te derrotan, te pisotean, o sea, te tratan como un cero a la izquierda. Y después que te toca levantarte, pues sí, pues, pero ya el impacto negativo ya está dado. Sí. Como yo siempre digo, los procesos de aprendizaje no son fáciles, porque sí te va a costar, pero que la lucha sea contigo mismo. O sea, a mí me cuesta, quiero aprender, y está difícil, ¿ok? ¿Qué hago? Que el esfuerzo, ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo este proceso me ayuda a ser mejor? A aprender más cosas, a conocer más, etcétera, etcétera. No que me vengan y que me metan zancadilla. Porque el profesor es yuca, pero realmente el profesor es malo. Sus métodos son arcaicos, sus métodos no generan un espacio donde yo pueda aprender. Sí. Y así, ¿para qué poder decir, yo soy el mejor profesor porque dejo el 70-80%? Nadie pasa en mi materia. Está haciendo mal su trabajo. Me van a disculpar. No me disculpen, realmente. ¡Ey! Reflexionen, profesores, reflexionen, docentes, ¿qué están haciendo? Ese es el mensaje que queremos dar. Horrible. Yo no sé cómo en el 2021... No es la intención esta. ¿Cuál es su intención con estas trampas? Les digo yo... Les pregunto me traumaron, sí, a los que me lo hicieron, me traumaron. No, me pueden volver a hacer la misma pregunta en base a ese examen, voy a volver a caer, voy a salir mal y te voy a querer resolver en base a lo que yo entendí. Claro, no en la trampa que me pusieron. Es que no tiene sentido de ser en ningún proceso. Como te digo, puedes utilizarla. Bueno, que agarrar este mismo así prueba como dijiste, con trampa en una clase. Ajá, no la metas en una prueba final donde el estrés ya está alto. Resolvámosla juntos y ahí sí, mira, porque vos les decís, yo puedo hacer eso, ponerle, esta es la actividad, resuelvan. Y al final, vos venís y decís, ¿cuánto les dio? 2, era 4. ¿Cómo? ¿Qué? No sé qué. Entonces, ¿qué hicieron mal? Hagámoslo, Ajá. ¿Qué hicieron? Cuéntenme. Ajá. Ustedes lo resolvieron así. Ajá. Les dio esto. Pero no era eso. ¿Por qué? Y ahí generas un diálogo de la situación que no observaron, que analizaron. Exactamente. Así te creo. ¿Sí? Y así puedes tener esta misma situación en un parcial. Porque ya generaste el proceso de que pueden aparecer elementos, de proceso de aprendizaje y poder valorarlo de otra manera. Pero ya hiciste la experiencia. Y tiene que ser es más, los exámenes deberían de ser el cúmulo natural de desarrollo natural que llevas en la clase, no que en la clase te ponen a hacer escritura vaca, ponerle vaca repetidamente, y en el parcial te ponen descríbame históricamente el desarrollo literario de la palabra vaca. Uy, ¿cuándo lo vi? Exactamente. No tiene sentido, de verdad que no tiene sentido. Debe ayudarnos a entender. Vos como docente hicieras trampas, pusieras trampas. No. Como estudiante hicieras trampas. Como estudiante, yo puedo decir que cuando el sistema me permitió, hice trampa. Yo creo que conocer el sistema... Y lo hice en base a que sabía, y fíjate que era un análisis. Yo sabía que me estaban dando cosas que no me alcanzaba el tiempo. Entonces dije, bueno, el sistema me deja hacer cierta trampa, yo lo voy a ocupar a mi favor. ¿Por qué? Porque quiero pasar, aprender la parte que voy a lograr aprender y resolver. O aprender la parte que me siente, que yo sienta que me sirve. Exactamente. Porque al final cada uno decida que puede servirle y que no. Sí. Y a partir de ello, pues generar porque suele pasar, a mí igual me pasaba. O sea, vos encontrabas una manera de truquear el sistema y te ibas. Sí, pero no en todo, porque no era lógico. Sobre todo en las materias que más te costaban, ¿va? Sí. Sí. Pero no era en todo. Y las materias esas estaban relacionadas a investigación. Va a salir este video. Docentes controversiales. Dicen que hagan trampa. No hemos dicho eso. Sí, no. Hagan trampa cuando el profesor no es justo con ustedes. O equiparémoslo. Cuando la trampa la trampa te retroalimente a que tu proceso se complemente, porque no es trampa de que entrego la tarea de otro o la respuesta de otro. Eso sí, no. Eso exactamente. Eso es otra cosa. Exacto. Yo estamos hablando de que tenés una actividad y empezás desfavorable. Sí. Vos tenés que equipararlo. Y ahí es como te digo, probablemente hasta ética y moralmente estás haciendo lo correcto. Porque está luchando contra fuerzas raras. Es un tema controversial. Ahí lo vamos a dejar. No quería agregarle más. Sí, no.
Bueno, que está bueno ese tema, Fran. Sí. O sea, ¿sabes lo interesante? Y con eso termino. Es como ciertas situaciones cotidianas de nuestra vida nos puede llegar a tener un impacto grande en nuestra sociedad. Entonces, muchas veces de verdad que tenemos que tener conciencia, tanto nosotros como docentes, que ustedes como estudiantes o docentes que nos están escuchando y nos ven, que todo lo que hacemos tiene un impacto positivo y negativo. Sí. Y que puede ser replicado y ¿sabes? Es como una bolita de nieve. Va rodando y se va haciendo grande y de repente tenemos una sociedad corrupta. ¿Por qué? Es que no se mejora el proceso, se repite la historia. Entonces es ese problema. Entonces mientras no mejoremos los pasitos pequeños, no podemos mejorar los grandes y inmediatamente. No podemos quejarnos por los líderes que tenemos. Y esto ha sido el podcast de hoy. No nos podemos quejar. Así que esto ha sido el podcast de hoy. Como siempre me acompaña Cristi. Pues yo soy Oscar. Y gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Los Rebeldes de la Desescuela. Este podcast que hacemos educativo, de aprendizaje y hoy un poquito analítico sobre las trampas en los exámenes y cómo, pues, si quieren hacer trampa, pueden hacer trampa. Gente, nos vemos. Se cuidan. Bye. Vemos.